Capítulo 4. Inclusiones y modificaciones al Código de Procedimiento Penal, Código Civil y Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 36. Inclusión de artículos en el Código de Procedimiento Penal. Se incluyen en el Código de Procedimiento Penal los artículos 29 bis, 91 bis, 148 bis, 253 bis y 344 bis, según el siguiente texto. Artículo 29 bis. Imprescriptibilidad. De conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Artículo 91 bis. Prosecución del juicio en rebeldía. Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en los artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de la Lucha contra la Corrupción, enriquecimientos ilícitos e investigación de fortunas, el proceso no se suspenderá. Con respecto del rebelde, el Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes. Artículo 148 bis. Recuperación de bienes en el extranjero. El Estado podrá solicitar a las autoridades extranjeras la cooperación necesaria y efectiva para recuperar bienes y activos sustraídos por servidoras o servidores y exservidoras o exservidores públicos, objeto o producto de delitos de corrupción y delitos vinculados que se encuentren fuera del país. Artículo 253 bis. Trámite de incautación en delitos de corrupción. En el caso de delitos de corrupción que causen grave daño al Estado, desde el inicio de las investigaciones, previo requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente y en un plazo perentorio de 5 días, se procederá a la incautación de los bienes y activos que razonablemente se presuman medio, instrumento o resuelto del delito, con inventario completo, en presencia de un notario de fe pública designado al depositario de acuerdo a ley, y concluidos los trámites de la causa, el órgano jurisdiccional dispondrá en sentencia la confiscación de tales bienes y activos a favor del Estado si corresponde. Artículo 344 bis. Procedimiento de juicio oral en rebeldía por delitos de corrupción. En caso de constatarse la incomparecencia del imputado por delitos de corrupción, se lo declarará rebelde y se señalará nuevo día de audiencia de juicio oral para su celebración en su ausencia, con la participación de su defensor de oficio. En este caso se notificará al rebelde con esta resolución mediante edictos. Artículo 37. Modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Se modificarán los artículos 90, 366 y 368 del Código de Procedimiento Penal según el siguiente texto. Artículo 90. Efectos de la rebeldía. La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, excepto en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los imputados, estando o no presentes. La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción. Artículo 366. Suspensión condicional de la pena. La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de 3 años de duración. 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos 5 años. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. Artículo 368. Perdón judicial. La jueza o el juez o tribunal, al dictar sentencia condenatoria, concederá el perdón judicial al autor o partícipe
que en un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a 2 años. No procederá el perdón judicial bajo ninguna circunstancia en delitos de corrupción. Artículo 39 o 38. Régimen aplicable a la investigación. Los delitos de corrupción se acogerán en su procedimiento de investigación y juzgamiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal en todo lo que no contravenga a lo dispuesto en esta ley. Artículo 39. Modificaciones al Código Civil. Se modificarán los artículos 1502, 1552 y 1553 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto. Artículo 1502. Excepciones. La prescripción no corre. 1. Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio del Estado hasta 30 días después de haber cesado en sus funciones. 2. Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo hasta que la condición se cumpla o el día llegue. 3. Contra el heredero con beneficio de inventario respecto a los créditos que tenga contra la sucesión. 4. Entre cónyuges. 5. Respecto a una acción de garantía hasta que tenga lugar de evicción. 6. En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado. 7. En los demás casos establecidos por la ley. Artículo 1552. Anotación preventiva en el registro. 1. Podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro público. 1. Quien demande en juicio de propiedad de bienes inmuebles o que se constituya, declare, modifique o extienda cualquier derecho real. 2. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutando sobre bienes inmuebles del deudor. 3. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación. 4. Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, según el artículo 1540, inciso 14. 5. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable. 6. La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para efectos de protección del patrimonio del Estado. 2. En los casos previstos por el artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes. Artículo 1553. Término de la anotación preventiva. 1. La anotación preventiva caducará si a los 2 años de su fecha no es convertida en inscripción. El juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de 1 año, que no perjudicará a tercero si no se asienta a su vez en el registro. 2. La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable, pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción, y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación. Sin embargo, de cualesquier derecho inscrito en el intervalo. 3. La anotación preventiva a favor del Estado caducará a los 4 años, prorrogables a 2 más, si no es convertida en inscripción definitiva. Artículo 40. Inclusión en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se incluye el numeral 36 del artículo 36 de la Ley número 2175, Ley Orgánica del Ministerio Público, con el siguiente texto. 36. Designar en cada departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas las siguientes normas. Artículo
58 de la Ley 1488 de 14 de abril de 1993, Ley de Bancos y Entidades Financieras, modificada por la Ley número 2297 de 20 de diciembre de 2001, Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera. B. Toda disposición legal contraria a la presente ley. Disposiciones transitorias. Primera, hasta que los juzgados anticorrupción creados en el artículo 11 de la presente ley no se encuentren en funcionamiento, los jueces que conocen y tramitan procesos penales otorgarán prioridad en el trámite y resolución de los procesos en los que estén en juego los intereses del Estado. Segunda, los casos en que se tramiten por delitos de corrupción deberán ser conocidos por las juezas o jueces y tribunales hasta que se elijan a los nuevos juzgados anticorrupción y posteriormente serán trasladados a ellos. Disposiciones finales. Primera, las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de la corrupción y vinculados a esta, establecidos en el artículo 25 numerales 2 y 3 de la presente ley, deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco del artículo 123 de la Constitución Política del Estado, los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 25 serán tramitados en el marco del artículo 116, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Segunda, del financiamiento. El Estado garantizará el financiamiento anual de las políticas y proyectos de lucha contra la corrupción con recursos propios para garantizar adecuados márgenes de investigación, acusación y juzgamiento. Remítase al órgano ejecutivo para fines consiguientes. Es dada en sala de sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 29 días del mes de marzo del año 2010.